Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa en este miércoles laboral, donde abordamos temas tan interesantes de esta materia del derecho. Como siempre, también reciban los saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Antes de empezar con este webinar, tenemos indicaciones importantes para ustedes. Buenas tardes, Erika, adelante. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido, doctor Miguel Ángel. Solamente recordarles a todos nuestros participantes la importancia del link de asistencia. Lo único que tienen que hacer, como les explico todos las veces que me dan el pase, hacerles presente que el link de asistencia va a salir anclado en la sección del chat o bien de comentarios, como quieran llamarle, titulado como link de asistencia. Este es un link que sale en letras azules. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic, le va a salir un cuadrito donde les pide que inserten su número de DNI. Digitan el número de su DNI y automáticamente en el renglón de abajo se activa con la palabra verificar. Denle clic a la palabra verificar, el sistema va a cargar unos segundos y les arroja un nuevo mensaje indicándoles marcar asistencia. Le dan clic en la palabra marcar asistencia y el sistema demorará nuevamente unos segundos y les arroja un mensaje con el registro de su asistencia con un check-in al que deberán darle OK para poder con eso registrar su asistencia. Así nosotros al día siguiente estaremos emitiendo los certificados correspondientes. Muchísimas gracias, doctor Uriel. Buenas tardes. Gracias, Erika. Bien, hoy día en este miércoles laboral tenemos un tema muy interesante, como siempre tenemos en miércoles laboral. Este tema es aplicación de sanciones disciplinarias distintas al despido a propósito de lo establecido en el 9º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral. Este tema estará a cargo de nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Núñez Ceballos, quien es abogado por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, magíster en Derecho Laboral, asociado senior del área laboral del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Orio Herrera, abogados Arequipa, y ha sido docente de Derecho Laboral de la Universidad San Martín de Porres, filial Arequipa. Es docente de posgrado de la Universidad Católica San Pablo, capacitador en Derecho Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo en ProAvance y Orión GPE, autor de diversos artículos en revistas y portales jurídicos. Doctor Miguel Ángel, sea bienvenido a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Le cedemos la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Uriel. En primer lugar, agradecer la invitación del Colegio de Abogados. Es la primera vez que participo en este evento y de verdad me siento muy contento de formar parte de estos miércoles jurídicos laborales. El tema que vamos a abordar hoy es un tema probablemente diferente, pero al mismo tiempo importante en lo que es la gestión de la disciplina y los recursos humanos en materia laboral. ¿Por qué digo que es diferente? Porque cuando nosotros hablamos de sanciones referidas a la disciplina laboral, a las relaciones laborales, creo que por defecto siempre vamos a identificar al despido, porque es probablemente la sanción más recurrente, más grave, que se conoce a nivel judicial, ¿no? Es raro encontrar sanciones distintas al despido que son conocidas en los procesos judiciales. Sin embargo, las sanciones que no son despido forman parte importante de la gestión de recursos humanos y de la disciplina laboral en toda empresa. Y a medida que han ido avanzando los años, las normas laborales han ido evolucionando y las relaciones laborales, como toda relación humana, va sufriendo cambios, se advierte la importancia que tiene las sanciones distintas al despido en lo que es los procesos judiciales. Tienen tal relevancia hoy en día que se han tocado 2 acuerdos en el último Pleno Supremo Laboral, ¿no? ¿Eso qué significa? Para que se conozca en un pleno una materia es porque es una casuística recurrente en los
en el Poder Judicial, y ante ellos surgen ciertas controversias, ya sea por criterios distintos o por vacíos de la norma, que exigen una respuesta y una solución a los problemas que se presentan. Y es por eso que el día de hoy vamos a abordar las sanciones que son distintas al despido. Muy bien. Un primer parámetro, ¿no? La aplicación de una sanción implica una facultad disciplinaria. La facultad disciplinaria es un elemento esencial de un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que hace que una relación sea laboral y no una relación civil, una relación comercial? Lo que hace una relación laboral, le otorga dicha naturaleza, es la existencia de un poder, de un elemento importante que es la subordinación. ¿Qué es la subordinación? Es la facultad que tiene el empleador sobre el trabajador respecto a tres aspectos importantes. El primero es la facultad del poder de dar órdenes por parte del empleador hacia el trabajador. La segunda es la facultad de fiscalizar si esa orden que se dio previamente se está cumpliendo en la realidad. Y la tercera, que es de la cual emana las sanciones laborales que hoy vamos a analizar, es la facultad sancionadora, que es básicamente sancionar, castigar el incumplimiento de una orden dada previamente por el empleador, poder de dirección, que ha sido verificada, fiscalizada en su cumplimiento, poder de fiscalización, y que se ha advertido una inobservancia de la orden. Y en ese sentido corresponde la aplicación de una sanción. Ahora, las sanciones en general no se pueden dar al libre albedrío del empleador, sino que tienen un límite, como toda conducta humana regulada por el derecho, y es las leyes vigentes, nuestra Constitución y las normativas internas que el empleador pueda tener como parte de su propia actividad, que es específica. La normativa interna más común del empleador definitivamente es el reglamento interno de trabajo, pero también hay procedimientos, hay directivas, en fin. El empleador, como parte del ejercicio de este poder de dirección, tiene la facultad de normar, de reglamentar su actividad y la de sus trabajadores, pero obviamente siempre respetando lo que es la legalidad y la Constitución. Entonces, eso es lo primero que debemos tener presente. Ahora, ¿cuáles son las sanciones laborales que regula nuestra legislación? Son 4, ¿no? Creo que todos estamos familiarizados con las mismas. La más leve es la llamada de atención verbal, ¿no? Que evidentemente es un reclamo, es una llamada de atención, valga la redundancia, del empleador hacia el trabajador. La segunda es la amonestación escrita, ¿no? Que es la reprimenda, el reclamo, la llamada de atención, pero que se materializa en un documento, ¿no? Que forma parte del legajo del trabajador, que queda documentado, que queda registrado. La tercera sanción, que ya va aumentando en cuanto a la gravedad de la misma, es la suspensión sin goce de haber, que es el castigo que impone el empleador al trabajador, por el cual lo cesa de su obligación de prestar servicios, con la consiguiente privación de la remuneración por los días o por el periodo en el que dure este castigo, ¿no? Es una suspensión o licencia sin goce. No, bueno, licencia implica un permiso, ¿no? Sino una suspensión sin goce de haber. Y bueno, la sanción más grave es el despido, que creo que todos estamos familiarizados con ella, que es el cese de la relación laboral por decisión unilateral del empleador. Entonces, tenemos 3 faltas que son las que están reguladas en nuestra legislación y que no son despido, y que son respecto a las cuales hoy nos vamos a pronunciar, a analizar. El empleador, es importante tener presente esto, precisamente por el ejercicio de esta facultad disciplinaria, tiene la discrecionalidad de aplicar la sanción que corresponda, que considere pertinente. Evidentemente, habrán sanciones que el empleador dejará pasar, habrá faltas que el empleador dejará pasar y tal vez aplicará una sanción menor, o tal vez simplemente no la aplicará, no aplicará ninguna sanción, ¿no? Entonces, esa es una discreción del empleador. Lo que no es una discreción
es aplicar una sanción por una falta que no está prevista en la legislación o una sanción que no guarda proporcionalidad con la gravedad de la falta cometida, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar brevemente. Otro aspecto importante, ¿no? La aplicación de sanciones laborales se rigen por, salud, por los principios generales del derecho laboral. Los principios generales del derecho laboral son construcciones jurídicas que preexisten a las normas, ¿no? Que le dan validez a las normas, ¿no? Un principio es el preservar la vida, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? No necesitamos una ley para saber que ello es un derecho y una obligación para todos, ¿no? De la misma manera, existen principios que no necesariamente tienen que estar regulados en la ley, pero que inspiran el contenido de las mismas. Y en la aplicación de sanciones laborales no es la excepción la existencia de estos principios. Entonces, es importante tener presente que más allá del contenido de las normas, hay principios que nosotros debemos observar y que están recogidos en la Constitución, en algunas leyes, no desarrollados extensamente, pero que la doctrina complementa su contenido, ¿no? Y que estos nos deben permitir interpretar y aplicar las normas, ya sean las normas, las leyes, decretos o las normas internas del empleador. Entonces, analicemos en primer lugar el principio de legalidad, ¿no? Todos abogados estamos familiarizados con esto, ¿no? ¿Qué implica esto? Que nadie puede ser sancionado por una conducta que no está prevista en la ley. O sea, no me puedes imputar una falta que no está regulada en la ley. Hay un principio que dice nadie está obligado a hacer lo que la ley no obliga, ni prohibido hacer lo que esta no prohíbe, ¿no? Dentro de este principio de legalidad emana el principio de tipicidad, ¿no? ¿Qué exige la tipicidad? Que la conducta prohibida y sancionada posteriormente esté debidamente redactada, explicada, con un nivel de entendimiento al trabajador que no dé lugar a duda. O sea, que el trabajador conozca previamente qué es lo que debe o no debe hacer, de tal manera que no pueda invocar posteriormente desconocimiento, ignorancia, confusión, en fin, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que debemos considerar, ¿no? Principio de legalidad. El segundo principio, con el cual evidentemente todos estamos familiarizados, el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Que evidentemente tiene una construcción o un origen constitucional, pero que no es la excepción respecto al derecho laboral. ¿Qué es lo que nos dice el profesor Américo Pla? Américo Pla fue un profesor uruguayo, considerado el padre del derecho laboral en Latinoamérica, y lo que indica es, respecto a la razonabilidad, es que la sanción debe ser razonable, lo que significa que la sanción no puede ser más gravosa que la falta realizada por el trabajador. O sea, el perjuicio que yo causo al trabajador con la imposición de una sanción no puede ser más dañina que la propia conducta generada por el trabajador, ¿no? Debe existir evidentemente un equilibrio, ¿no? Entonces, en términos laborales lo podemos entender así. Y Carlos Blancas Bustamante, que es un docente, un profesor peruano, también que ha realizado aportes importantes al derecho laboral, respecto a la proporcionalidad, nos dice, ¿no? Debe juzgarse su gravedad en función al contexto. Cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hechos y actos que en algunos casos pueden constituir causa que habilite a la otra parte para resolver el contrato, pueden no serlo en otros, ya en razón del cargo desempeñado por el trabajador, gerente, supervisor, así como también aquellos que se puedan considerar como la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué es lo que quiere decir en otras palabras? Que para yo medir también el nivel de gravedad de la sanción a imponer, yo tengo que considerar no solo la falta en sí, sino todo el contexto que gira en torno a ello. ¿Y qué es? En primer lugar, la antigüedad del trabajador, ¿no? Que no es lo mismo una falta cometida por una persona que lleva 5 años a otra que lleva 1 año. Tendré que ver el nivel de responsabilidad, ¿no? El cargo. El perjuicio causado a la empresa a consecuencia del incumplimiento.
Y los antecedentes disciplinarios, ¿no? Si es que yo ya arrastro sanciones previas o evidentemente tengo, es la primera vez que lo hago, ¿no? Solo para poner un ejemplo, ¿no? Eh, Hace unos 10 años el Tribunal Constitucional repuso a un trabajador que había asistido en estado de ebriedad a laborar. ¿Por qué? Porque se consideró que la sanción era completamente desproporcional. ¿Por qué? Porque era una persona que se dedicaba a lo que era el servicio de limpieza pública. No causó ningún perjuicio, no causó ningún desmán, eh, más allá de que sí cometió una falta, no meritaba el despido. Pero si una persona que trabaja en una mina y opera maquinaria pesada asiste en estado de ebriedad, evidentemente las circunstancias no serían las mismas, ¿no? Entonces, no se trata de ver la falta en sí, solamente la falta en sí, sino todas las circunstancias que rodean a la misma. Entonces, en la aplicación de sanciones que no sean el despido, tenemos que aplicar lo mismo, porque habrá situaciones en las cuales no amerita una suspensión si de repente una llamada de atención, o de repente sí una suspensión y no una llamada de atención, o de repente el despido. Entonces, es importante tener presente esto. Otro principio sumamente importante es el principio de inmediatez, ¿no? ¿Qué implica el principio de inmediatez? Que el empleador debe sancionar las faltas laborales en el menor tiempo posible desde que toma conocimiento de las mismas. De lo contrario, se presume de que existe un perdón de la misma. O sea, ¿qué implica esto? Yo como empleador tomo conocimiento de una falta y tengo que tomar alguna acción disciplinaria. De lo contrario, yo estoy generando una expectativa en el trabajador, una creencia respecto a que ello no va a ocasionar una consecuencia, una sanción. Y si yo aplico una sanción después de 2 meses, después que, digamos, pero yo vi que el trabajador ha llegado tarde 15 días seguidos, pero yo no he hecho nada. Sin embargo, hemos conversado, lo he saludado, hemos estado juntos en la fiesta de la oficina, y de acá a 2 meses le envío una suspensión de 7 días. Evidentemente eso no es un comportamiento coherente con la conducta previa. Es por eso que el principio de inmediatez exige sancionar en el menor tiempo posible las faltas cometidas desde que se toma conocimiento. Ahora, el principio de inmediatez se puede analizar desde dos ámbitos. De una forma general, y es que posee 2 etapas. Una es la etapa cognoscitiva, que implica que el empleador tome conocimiento de la ocurrencia de la falta, porque la falta puede haber cometido, pero si yo no sabía nada, ¿qué acción voy a tomar? Y la otra es la etapa volitiva, que es la manifestación de la voluntad del empleador para sancionar la falta de la cual ya tomó conocimiento. Entonces, también hay un inmediatez desde que tomo conocimiento hasta que ejecuto algún tipo de acción. Y entre estos dos momentos tiene que haber un plazo razonable. Y en una forma específica, podemos analizarlo ya propiamente en cuanto al procedimiento de sanción de una falta, como la primera, la etapa previa, que es cuando el empleador toma conocimiento de la falta, la etapa procedimental, que es cuando el empleador imputa la falta, y la etapa de decisión, y es que después que el trabajador ha realizado sus descargos, el empleador tomará una decisión, ¿no? Ustedes estarán preguntando, ¿pero el trabajador tiene que, en parte, tiene que darle plazo para hacer los descargos? Porque, bueno, alguno de ustedes podrá decir que yo sepa, solo cuando se imputa una falta que merita despido, hay que darle descargos, ¿no? Más de uno de repente ha recibido una sanción o ha impuesto una sanción y nunca le ha dicho al trabajador: oye, antes de imponerte, dame explicaciones del caso, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. El otro principio que debemos considerar es el nem bis in idem, ¿no? Que también todos abogados tenemos que considerar que no se puede sancionar 2 veces por una falta. Muchas veces yo he tenido clientes que dicen: no, este trabajador ha llegado tarde, ¿sabes qué? Le voy a poner una amonestación y aparte le voy a descontar el día. Entonces, un momentito, ¿no? En principio, o lo amonestas o le das una suspensión sin goce de haber. Y a veces en la cólera y en el desconocimiento le descuentan el día que encima que ha trabajado, ¿no?
cuando en realidad solo corresponde descontar el tiempo de la tardanza. Pero son situaciones que se deben considerar, ¿no? El último principio a analizar es el derecho de defensa, ¿no? Y tiene relación precisamente con lo que hablamos, ¿no? Que antes de que a mí me sancionen, tienes que garantizarme de que voy a tener la oportunidad de defenderme y que los hechos, los documentos, las pruebas que sustenten la sanción, la falta que tú me imputas, sea puesto en conocimiento de mi persona para que yo pueda pronunciarme sobre la misma, ¿no? O sea, no me vas a sancionar con lo que te dijeron, con lo que te contaron, con lo que tú has visto, con el documento al que haces referencia en la carta, pero que yo no lo he revisado, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente importante. ¿Y por qué es importante la aplicación de estos principios? Porque si no los aplicamos, por más que la falta esté cometida, es muy probable que se deje sin efecto. Y ello, evidentemente, más allá del aspecto legal, ya yendo a un tema de gestión de recursos humanos, no va a permitir gestionar correctamente la disciplina, porque una sanción que se deja sin efecto es una falta consentida, y eso genera todo un problema del cual muchas veces se va haciendo cada vez y más grande, ¿no? Muy bien. Uno de los aspectos también a considerar, ¿no? Hay situaciones que tienen relación con el derecho de defensa. Existen supuestos en los cuales no se puede sancionar a un trabajador. ¿Cuáles son? Cuando el trabajador está de vacaciones, cuando el trabajador está con licencia sindical, si es que hay sindicato, cuando el trabajador está enfermo, está con descanso por enfermedad o tiene algún permiso de licencia. ¿Por qué? Porque la suspensión de la relación laboral implica la imposibilidad del trabajador de tomar conocimiento y de ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Yo le imputo la falta del trabajador, pero él está enfermo. O sea, tendrá las condiciones, las capacidades para desvirtuar la falta, garantizar su derecho de defensa, evidentemente no. Entonces es importante considerar estos aspectos para no perjudicar la defensa la sanción que se va a imponer, ¿no? Ahora, si el vínculo laboral está suspendido, no significa que no lo puedo sancionar, evidentemente, pero no quiere decir que no pueda investigar. Pero es importante tener presente que si la investigación implica la participación del trabajador, evidentemente no podré ejecutar determinadas acciones, porque de igual manera estaré vulnerando su derecho de defensa. Muy bien, en relación a lo que hemos hablado, vamos a analizar 3 sentencias muy puntuales que recogen los principios a los que hemos hecho referencia. El primer principio es el principio de inmediatez. En este caso, se trata de una empresa de telefonía móvil, mediante la cual se sancionó a una persona, a una persona, después de casi 6, 8 meses. Y uno podría decir, 6, 8 meses, ¿qué duda cabe de que se ha lesionado el principio de inmediatez? Sin embargo, el Tribunal Constitucional indicó lo siguiente: debe comunicarse a los órganos de control y de dirección de la empleadora que representan la instancia facultada para tomar decisiones, ya que mientras el conocimiento de la falta permanezca en los niveles subalternos, no produce ningún efecto para el cómputo de cualquier término que recaiga bajo la responsabilidad de la empresa. Es decir, que se tome conocimiento pleno de los hechos sucedidos para posteriormente tomar decisiones en el marco de las facultades sancionadoras del empleado. Como hemos indicado, la inmediatez implica una primera etapa cognoscitiva, de tomar conocimiento de la falta, y a partir de ahí tomar una acción. Pero, ¿qué pasa si quien toma conocimiento de la falta es un órgano de mando medio, que no tiene facultades para sancionar? ¿No? Vamos a poner un ejemplo claro. Ocurre una falta acá en la agencia Arequipa, pero quien tiene la facultad disciplinaria es el área de relaciones laborales que está en Lima. Y la persona que encargada acá en la agencia Arequipa se le pasó, se olvidó y comunicó la falta como 6, 7 meses después. El perjuicio no debe ser trasladado al empleador por la inobservancia de plazos, de comunicación oportuna por parte de una persona que no tiene facultades para sancionar. Entonces, cuando hablemos de inmediatez, tenemos que tener presente que esta se mide cuando la persona que tiene facultades para sancionar lo hace. ¿Cómo yo determino quién tiene facultades para sancionar? Bueno, el gerente general
o la persona que en registros públicos tenga dichas facultades, ¿no? Existen otros aspectos, ¿no? El organigrama de repente de la empresa, el reglamento interno, el manual de funciones, en fin, ¿no? Pero lo cierto es que legalmente solo lo adquieres con un poder otorgado en registros públicos. Sin duda alguna, esta sentencia generó mucha controversia en su momento, porque ya tiene unos 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque bien fácil es, se me pasó el plazo, redactemos un documento y listo. Recuperamos la inmediatez, ¿no? Bueno, sí, en algunos casos puede ser, pero ya va a depender de la labor de investigación de cada abogado, ¿no? De determinar hasta qué punto tiene certeza los documentos que una empresa pueda presentar en un procedimiento disciplinario. Muy bien. Otra sentencia. Obligación de poner en conocimiento del trabajador todos los documentos que sustentan su sanción. ¿De qué hablamos inicialmente, no? De que todo trabajador debe conocer los documentos que sustentan. O sea, dime por qué me estás sancionando. No menciones, no cites un memorando, sino yo tengo que conocer el contenido de ese documento, así sea interno o lo que sea. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema en la Casación Laboral 3030-2016? Se advierte en fojas 80 el memorándum tantos, de fecha tantos, que fuera emitido por el señor de nombre David, en el que pone en conocimiento que el demandante ha cargado mal la máquina, posición de hilado. Tejió un rollo con este defecto de volver a cometer dicha falta, se deben tomar otras medidas más drásticas. Sin embargo, no existe documento alguno que acredite que dicha amonestación efectivamente fue puesta en conocimiento del accionante, ello a efecto de que éste haga uso de su derecho de defensa. Siendo así, este colegiado advierte que no se ha infringido el artículo 35 del Decreto Supremo 00196-TR, pues en el caso de autos no se ha comprobado la existencia de reiterancia de la supuesta falta grave imputada al actor, motivo por el cual la causal denunciada deviene infundada. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? No se puso en conocimiento de la persona a quien sancionaba todos los documentos que supuestamente justificaban su sanción, ¿no? Mencionarlo, citar, no es poner en conocimiento. Entonces eso es algo que se debe tener presente. Muy bien, la tercera sentencia y última que vamos a analizar es obligación de otorgar un plazo al trabajador para que realice sus descargos. Como les dije, el procedimiento de despido establece claramente que se tiene que otorgar 6 días al trabajador para que efectúe sus descargos antes de ser despedido, a menos que la falta sea flagrante, ¿no? Pero eso no ocurre normalmente. Pero la pregunta es, si voy a amonestar a un trabajador por escrito, si yo voy a suspenderlo con un día, le tengo que decir, oye, ¿qué tienes que decir a esto y recién te voy a sancionar? En la suspensión todavía podría tomar cierta validez, ¿no? Pero en la suspensión, en la amonestación, podríamos caer ya a una suerte de mini proceso judicial cada vez que queramos sancionar a un trabajador. Y la inmediatez de la que hablábamos, la rapidez, también es importante para la gestión de los recursos humanos de la disciplina. Pero bueno, la Corte Suprema nos dice, al imponerse una sanción disciplinaria diferente al despido, a un trabajador se debe seguir un debido procedimiento, que si bien es cierto, no está establecido taxativamente en nuestro ordenamiento jurídico, empero debe equipararse al procedimiento fijado para el despido, ya que de esta forma se estaría vulnerando el derecho a la comunicación previa de la infracción, el cual forma parte del derecho a la defensa del trabajador dentro de un procedimiento disciplinario, conforme a lo analizado en reiteradas jurisprudencias emitidas por el TC y conforme a lo señalado en el párrafo precedente, lo que el colegiado superior ha tenido en cuenta al momento de resolver la presente causa. Entonces, si lo vamos a equiparar a un procedimiento de despido, yo tendría que darle al trabajador 6 días naturales para que haga sus descargos. Lo cual, en lo personal, me parece una exageración de la Corte Suprema. En primer lugar, porque no podemos equipararlo a un procedimiento de despido. ¿Por qué? Porque las sanciones no son iguales. Pues no es lo mismo que te despidan a que te suspendan o a que te amonesten. O que te llamen la atención verbalmente, ¿no? Ya llegaríamos a ridículo. Antes de llamarte la atención, te voy a enviar una amonestación, te voy a pedir tus explicaciones. Entonces, ya considero que no es del todo acertado. Ahora, otro aspecto que debemos considerar es que
no se puede equiparar el despido con una sanción menor, porque la diferencia en las anteriores es que el vínculo laboral sigue vigente. Y si sigue vigente, el trabajador puede cuestionar la falta. Me impones una sanción, una suspensión, bueno, presentaré yo mis descargos. Si no estoy de acuerdo, haré un juicio. Pero llegar a ese tipo de procedimiento ya creo que no es razonable, considerando que no son sanciones de la misma naturaleza, ¿no? Pero bueno, también tiene cierto fundamento lo que dice la Corte Suprema, ¿no? Porque se debe garantizar el derecho de defensa siempre de las personas antes de imponérseles una sanción. Muy bien. Ahora, estos son aspectos recogidos de la jurisprudencia y de la doctrina, y como indiqué, para la graduación de una falta se deben considerar los antecedentes del trabajador, la naturaleza de la falta, si hay reincidencia, circunstancias en que fue cometida, el nivel de responsabilidad del trabajador, la gravedad de la falta, el perjuicio causado a la empresa y los principios de inmediatez y inevitabilidad. Muy bien, hasta aquí hemos analizado el aspecto hasta cierto punto de fondo de la aplicación de las sanciones laborales distintas al despido, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos analizado cuáles son los principios que la rigen, qué debemos considerar para sancionar y algunas sentencias, ¿no? Que recogen precisamente lo que hemos hablado. Ahora vamos a la otra parte de la exposición que está referida a los acuerdos arribados en el noveno Pleno Supremo Laboral del 2022, de este año, en el cual se analiza, se recoge estos aspectos de la aplicación de sanciones distintas al despido. El acuerdo 1.2 nos dice lo siguiente: los juzgados de paz letrados laborales son competentes para conocer en la vía del proceso abreviado laboral las pretensiones de impugnación de sanciones disciplinarias distintas al despido, dentro de una relación laboral en el régimen laboral de la actividad privada, con excepción de los derechos vinculados a la protección de la libertad sindical. Y bueno, indica que el presente acuerdo entrará en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ya, ok, yo no estoy de acuerdo con la falta imputada, en primer lugar, voy a hacer un juicio. Entonces, ¿qué juez lo va a conocer? ¿El juez especializado o el juez de paz letrado? Bueno, el Pleno nos dice que lo debe conocer el juez de paz letrado. Esa sería la vía. Ese sería el órgano jurisdiccional competente. La vía sería la vía del proceso abreviado laboral, que es una vía mucho más corta que la ordinaria, y eso es lo que establece. Lo voy a leer, los voy a explicar los contenidos y después analizamos con comentarios. El segundo acuerdo, en el que se hace referencia a las sanciones disciplinarias distintas al despido, es el siguiente, ¿no? El 3.1. El plazo de caducidad para impugnar una sanción disciplinaria distinta al despido es el establecido en el artículo 36 del Decreto Supremo 00397-TR. Esto es 30 días hábiles contados desde el día siguiente de notificada la medida para los trabajadores de la actividad privada. ¿Qué sucede, no? Cuando yo quiero impugnar un despido, de acuerdo al Decreto Legislativo 728, tengo 30 días para solicitar el pago de una indemnización por despido arbitrario. ¿Por qué el 728 solo hace referencia a la indemnización? Porque esta norma se dio durante la vigencia del gobierno Fujimori, que como sabemos, en dicha etapa se quebró la estabilidad laboral, con lo cual se indicó de que no era procedente la reposición. Y un trabajador que era despedido incausadamente, injustificadamente, solo podía aspirar a una indemnización. El tiempo pasó, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la procedencia de esto, se implementó la nueva Ley Procesal de Trabajo y se celebró un pleno jurisdiccional en el año 2012, en el cual se estableció que también para la reposición el plazo de caducidad era de 30 días. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Que para el despido yo tengo 30 días de caducidad para solicitar la indemnización por despido o la reposición, ¿no? Que es el resarcimiento ante esta medida de disciplinaria. Entonces, ¿qué nos dice el Pleno? Bueno, también tiene que haber un plazo para impugnar una sanción disciplinaria que no sea el despido. Y tenemos que equipararla a la del despido, que está regulada en el 728, y es también 30 días, ¿no?
Eso es lo que nos dice el Pleno. Muy bien, entonces vamos a analizar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, nuevamente yo considero que es un exceso, ¿no? Porque no estamos hablando de sanciones, las mismas sanciones, entonces equipararlo al mismo procedimiento, creo que es un despropósito, en mi opinión, un aspecto que debemos considerar, ¿no? En primer lugar, hay una aparente falta de sustento legal para la aplicación de estos acuerdos plenarios. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la ley 29497 indica que los juzgados de paz letrado laboral son competentes para conocer pretensiones cuantificables que no superen las 50 unidades de referencia procesal, obligaciones de edad, mejor dicho, que no superen las 50 unidades de referencia procesal, y los aportes previsionales y las consignaciones judiciales. En una impugnación de una sanción que no es de despido, no estamos hablando de una obligación de dar. No, el empleador no va a dar nada. Lo que se busca es que se deje sin efecto la sanción. Entonces no hay un amparo legal para hacerlo. Y en segundo lugar, el artículo 36 del 728 regula claramente el plazo de caducidad respecto al despido, no respecto a la suspensión. Sin embargo, bueno, el mismo Pleno propone una propuesta de iniciativa legislativa que, como sabemos, tiene la Corte Suprema para que se modifique ese artículo del 728 respecto a la caducidad. Bueno, han habido otros plenos anteriormente que también tenían esa iniciativa legislativa y nunca se llegó a materializar en una modificación propiamente de la norma. Entonces, este cuestionamiento que hago nos lleva a lo siguiente. ¿En qué medida son vinculantes los plenos jurisdiccionales, ¿no? El artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice que los plenos son acuerdos de magistrados para asumir criterios en casos en los cuales existe controversia. En buena cuenta es lo que dice. Pero no tienen un carácter vinculante, ¿no? El único carácter vinculante son los acuerdos plenarios de la Corte Suprema en sala plena y con otras particularidades, ¿no? Que también lo recoge la nueva Ley Procesal de Trabajo, pero no es el caso de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, no es una fuente de derecho los plenos, no es jurisprudencia, no es doctrina, no es ley. Pero bueno, sabemos, ¿no?, que en la práctica se aplica así, ¿no? Igual, por ejemplo, antes no se estaba claro el plazo de caducidad para pedir la reposición y en mérito al pleno del 2012 ahora se estableció que son 30 días. ¿En qué parte de la nueva Ley Procesal de Trabajo dice eso? Ninguna. 728 ninguna. En 728 ni siquiera está regulado la reposición, porque la reposición tiene un origen constitucional. Entonces, evidentemente se va a aplicar, pero desde la sana crítica jurídica considero de que hay ciertos aspectos que hacen que tenga ciertas deficiencias, ¿no?, en cuanto a la fundamentación. Otro aspecto que debemos considerar es la suspensión o la interrupción del plazo de caducidad. ¿Por qué? Cuando yo quiero impugnar un despido y quiero pedir la indemnización o la reposición, no tengo un tiempo indefinido. Tengo solo 30 días desde que me despide. Se pasan esos 30 días y yo puedo tener toda la razón del mundo, pero la otra parte va a plantear la caducidad y se va a quedar ahí. Es más, los juzgados laborales primero verifican que no haya caducado la acción y la declaran liminarmente, la rechazan liminarmente la demanda porque ha caducado. Entonces, pero existe una excepción, y es que cuando se acude al Ministerio de Trabajo y se solicita una conciliación, el plazo se suspende. O sea, el tiempo que dura desde que presento mi solicitud hasta que culmina con la audiencia en la cual no hay un acuerdo de partes, no se computa, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, yo también tendría que considerar ello, ¿no? Que yo puedo ir al Ministerio de Trabajo, solicitar la suspensión de la medida disciplinaria distinta al despido y con eso se estaría suspendiendo. Así debería ser, ¿no? Sin embargo, el mismo 728 establece que el plazo de caducidad en cuanto al despido no se interrumpe a menos que sea por falta de funcionamiento del Poder Judicial o la conciliación administrativa, ¿no? Entonces, se va generando ciertos problemas. El Ministerio de Trabajo de por sí ya está recargado de labores.
ahora van a ir los trabajadores a cuestionar medidas disciplinarias de suspensión de un día, de 2 días. ¿Qué medida va a aligerar la carga laboral, ¿no? En el fundamento del Pleno, para que ahora los juzgados de paz letrados conozcan, se da a entender de que es que tienen menos carga laboral, que se necesita potenciar sus labores, ¿no? Bueno, tienen bastante carga laboral, definitivamente, ¿no? Solo que solo trata de beneficios sociales, de obligaciones de dar, ¿no? Pero bueno, lo que se busca es mejorar, y también existen, por el otro lado, excesos de los empleadores, y estas deben ser, el derecho debe dar una respuesta, ¿no?, a estos problemas, ¿no? Y si se ha hecho un pleno es porque hay muchos juicios conociéndose suspensiones, ¿no? Pero creo que las medidas no son del todo acertadas respecto a los procedimientos, ¿no? Pero bueno, así es como están las cosas. Definitivamente, como conclusión, podemos darnos cuenta que las sanciones distintas al despido son bastante recurrentes y ya generan una carga laboral en los juzgados laborales, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todo lo que gira en torno a ellos. Y no es solo lo que dice el Pleno, sino es cómo aplico la sanción, porque si yo aplico una buena sanción, probablemente el trabajador no la va a cuestionar. Entonces, todo parte de eso, ¿no? Entonces, esos son aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Muy bien, este es todo el material que yo he preparado para hoy. He tratado de ser lo más sucinto posible y bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar entonces a nuestra secuencia de preguntas. Ingeniero, si me ayuda, por favor. A ver si ya tenemos alguna pregunta. Bien, continuamos entonces. Tenemos ya la pregunta de Guillermo. Dice, al suspenderme por 3 días voy al juzgado, pero ya me descontaron. ¿Cómo puedo manejar esa situación? Ya, correcto. Lo que correspondería hacer es, en primer lugar, impugnar la sanción disciplinaria. Evidentemente, ya podríamos encontrar ahí un primer argumento. No se ha dado el derecho de defensa, no se han aportado las pruebas, la sanción es irrazonable. La fundamentación de hecho ya corresponderá a cada caso en particular. Pero respecto al descuento, lo que yo tendría que hacer es plantear una pretensión accesoria a la impugnación de la sanción. Es decir, mi pretensión principal sería:
dejar sin efecto la sanción disciplinaria de 3 días y como pretensión accesoria la restitución de esos 3 días dejados de percibir, ¿no? Eso sería básicamente, ¿no? Sería una pretensión principal, una accesoria, que sería una obligación de dar, ¿no? Y sería perfectamente competente, de acuerdo a lo que establece el Pleno, el juzgado de paz letrado laboral, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. A ver si tenemos otra pregunta. Perdón, Erika, si me permites también complementar la pregunta que hizo Guillermo. Ir al Poder Judicial evidentemente implica Claro una que sí, inversión. doctor. Adelante. Gracias. Ir al Poder Judicial también implica una inversión de tiempo y de dinero, ¿no? Así que si se quiere obtener una vía un poco más célere y que no implique un costo de dinero, Funafil es otra institución que también, en la cual se puede conocer este reclamo, ¿no? Incluso el Tribunal de Funafil también ya ha emitido resoluciones respecto a la necesidad de otorgar un plazo de tiempo para que el trabajador haga sus descargos, ¿no? Entonces, esa sería otra opción si es que no se desea llegar al órgano jurisdiccional, ¿no? Muchas gracias, doctor. La doctora Lourdes Silva nos pregunta, terminó su contrato y no le comunican si continuará. A ver, ¿dónde está? Nuevamente le formulo la pregunta. Terminó su contrato y no le comunican si continuará. Sin embargo, le permiten seguir trabajando. ¿Cómo se debe proceder? Bueno, en ese caso me parece que no está tan relacionado con la aplicación de una sanción disciplinaria, pero respondiendo a la pregunta puntualmente, si una persona vence su contrato y sin embargo, escrito y sin embargo continúa prestando servicios, de acuerdo a la ley, este trabajador se considera un trabajador a plazo indeterminado porque ha operado una causal de desnaturalización, ¿no? Lo que se debe hacer es, en primer lugar, si eres trabajador, dejar todas las evidencias posibles de que has laborado con normalidad 1, 2 o 3 días. De ser necesario, bueno, fotos, WhatsApp, grabaciones, en fin. De ser necesario, se puede pedir la constatación de un policía, ¿no? Para constatar que está saliendo, que ha ingresado a laborar ese día, en fin, ¿no? Y también de SUNAFIL, ¿no? Porque puede haber un registro de asistencia, pueden haber otras situaciones, ¿no? Entonces, si es que verificado que el trabajador ha continuado laborando y estaba sin contrato, lo que corresponderá es un despido. Y en ese aspecto, SUNAFIL sí actúa de una forma rápida, porque la ley así lo establece, y lo que sí tendría que ser una verificación de despido arbitrario, ¿no? Pedirán los registros de asistencia, las cámaras, en fin. Con eso se va a tener una constancia de que el vínculo laboral continuó pese al vencimiento del contrato escrito. Y ante ello yo podré iniciar un proceso judicial y de esta manera obtener pues el reconocimiento de trabajador a plazo indeterminado, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Guillermo nos vuelve a preguntar, si el juzgado no me da la razón en mi caso, ¿debo pagar costos y costas? No, los trabajadores están exonerados del pago de costas y costos, salvo que se demuestre, por lo menos las sentencias laborales así lo establecen, que no hay razones atendibles para litigar, ¿no? Pero la verdad que es muy raro ver que a un trabajador se le ordene el pago de costas y costos, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. A ver. ¿Alguna otra pregunta, ingeniero? No hay más preguntas, nadie quiere consultar algo, no quedó nada inconcluso o pendiente referente al tema. Pueden formular las preguntas aún.
Guillermo nuevamente nos pregunta, doctor, si me sancionan, pero no está en el RIT. Entiendo yo de que, completando la pregunta, es qué es lo que, si es válida o no la sanción, ¿no? Bueno, las sanciones laborales no se limitan al contenido del reglamento interno, porque existe una norma general que establece el incumplimiento de las obligaciones de trabajo. Las obligaciones de trabajo algunas están descritas expresamente y otras son inherentes al puesto de trabajo. Es decir, yo no necesito que haya una norma para decirle al trabajador que tiene que venir temprano. Sin embargo, existirán algunas prohibiciones u obligaciones que, como parte de la naturaleza propia de la organización, estén establecidas en un documento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguna Perfecto, vez doctor, yo... muchas gracias. Ya, gracias. Tenemos también la pregunta de Edison Flores. Dice, si vencido el contrato te obligan a firmar el contrato ante la negativa a ello, ¿pueden suspenderme o sancionarme? Bueno, si el vínculo laboral, si se obliga a firmar el contrato antes de que vence el contrato, la negativa del trabajador a firmarlo, a suscribirlo, va a implicar el término de la relación laboral. El término de la relación laboral va a implicar que desaparezca la facultad de sancionar al trabajador. Ahora, si el vínculo laboral continúa vigente, o sea, yo sigo prestando servicios y lo que sucede es que no quiero regularizar un contrato que me quieren hacer firmar, en ese caso, si se aplica una sanción, evidentemente será un acto arbitrario, ¿no? Porque al trabajador lo ampara la norma, el artículo 77 del 728, que establece que prestar servicios sin contrato escrito implica ser un trabajador a plazo indeterminado. Y como tal, no podrían sancionarme por no querer firmar un contrato respecto al cual no tengo obligación de firmarlo, ¿no? Y evidentemente sería algo arbitrario. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. El doctor Beto Charco pregunta, ¿el pleno se aplica a los de la 276 y a los del CAS? No, el pleno laboral aplica únicamente, o sea, por disposición expresa de los acuerdos, a los trabajadores sujetos a régimen laboral de la actividad privada. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aldo pregunta, doctor, una consulta respecto al plazo de caducidad que señala el Pleno. ¿De qué manera operará respecto a sanciones anteriores? ¿El acuerdo plenario ya caducaron del plano o iniciará del plazo desde la publicación del Pleno? Una buena pregunta. Por disposición expresa del Pleno, entra en vigencia 30 días después de su publicación, ¿no? Que ha sido publicado la semana pasada, así que no entraría en vigencia, ¿no? Pero nuevamente, no estamos hablando de una norma, no es una fuente del derecho. Los jueces lo pueden aplicar ahora o no lo pueden aplicar porque no es vinculante, pero por lo menos el contenido del Pleno establece que sería vigente a partir de los 30 días después de publicado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Creo que ya sí, ahora agotamos las preguntas. Ingeniero, ¿ya no tenemos preguntas? Perfecto, muchas gracias. Bien, doctor, no nos queda más que agradecerle en nombre del Colegio de Abogados su participación el día de hoy. Agradecemos y felicitamos su magistral exposición y en nombre de nuestro decano le damos las infinitas gracias y lo invitamos a participar en otro evento académico. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias. Y muy buenas noches. Gracias a ustedes y muchas gracias por todo, ¿no? Encantado para cuando gusten para servirlos. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Gracias. A todos nuestros participantes también les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy y los invitamos a conectarse el día de mañana. Muchísimas gracias y muy buenas noches.